protección general. Con respecto al blindaje de la Águila Blanca, aquí no se ha hecho absolutamente nada. Nada de nada. Todo sigue completamente igual. Entonces, ¿de qué blindaje disponemos en el Águila Blanca? Pues el típico blindaje reactivo para la torre, y el blindaje de acero de espacios múltiples para la barcaza. Eso nos da. Sí, luego tenemos, luego para torre y barcaza, los ladrillos reactivos K1, ¿vale? Estos ladrillos reactivos solo funcionan contra cargas huecas, no funcionan contra flechas. Son ladrillos reactivos de primera generación, ¿vale? Entonces aquí tenemos protección frontal de la torre contra energía cinética equivalente, ojo, te acordé del vídeo eso, o sea, mucho cuidado con los milímetros, porque eso siempre depende contra qué tipo de armamento se va a usar en contra, pero equivalente a 560 milímetros de acero laminado, de acero homogéneo laminado, y contracarga hueca 770 milímetros, sin contar el efecto del ladrillo Contact 1 que reduce la penetración en un 55% como mínimo, ¿vale? Entonces eso significa que si disparas con una carga hueca singular contra el blindaje de un Águila Blanca, tienes que primero desquitar la mitad de la capacidad de penetración a carga hueca y luego eso restarlo contra 770 milímetros. Lo que sí os puedo decir que, como ya vemos en la imagen, hay información exacta sobre este blindaje. Que estos datos que tenemos sobre el blindaje es exacto. Esto no son estimaciones, eso está confirmado. Estos datos que vemos aquí está confirmado, ¿vale? Muy bien, con respecto a la barcaza, tenemos también 550 milímetros. Contra la carga hueca. El chasis, el blindaje espacio de varias cámaras funciona en el mismo protección contra munición cinética que la torre. Contra la carga hueca tenemos una media de 555 milímetros contra el efecto ladrillo K1 que reduce la penetración en 55 milímetros como mínimo. ¿Eso a qué se debe? Eso se debe porque la barcaza no tiene ni efecto reactivo ni blindaje compuesto. Y eso automáticamente reduce la efectividad contra carga hueca. Pero tenemos el K1 que está instalado exteriormente, entonces ahí volvemos a subir otra vez la protección por un buen cacho en carga hueca. Con respecto a todas las medidas de ocultación, medidas para evitar impactos y otras cosas, todo sigue completamente igual. O sea, ninguna diferencia. Parámetros de control de daño, supervivencia post-penetración y evacuación, también completamente todo igual. No se ha cambiado nada. Aquí vemos una imagen de cómo el T-72 coloca su munición. Hay que tener un aspecto en mente, que es una cosa que también os quiero decir. Todo el mundo conoce las imágenes de esos T-72 donde la torre sale volando, ¿no? Eso que se ve, esas imágenes se ven principalmente en T-72 de exportación, o sea, T-72 Ural, T-72M o T-72M1, ¿vale? En estos T-72B, aquí hay una diferencia fundamental y es que el cargador automático está blindado. También el artículo al respecto, lo tengo ahí dentro,
Entonces, en las imágenes se ve como en el cargador automático principal, o sea, el original, ese solo tenía una chapa así como cobertura, ¿no? Porque los rusos habían hecho una cosa. Estadísticamente, el lugar más seguro para colocar la munición es en la parte trasera de la barcaza, porque es la zona que menos impactos recibe. Esa es la situación que se aplicó con el Merkava, ¿no? Con los carros rusos no es posible porque porque es la parte trasera donde lleva el motor. Entonces, ¿cuál es el segundo lugar mejor protegido dentro del carro? Es la parte de abajo del todo de la barcaza. Y es exactamente ahí donde está el cargador automático. O sea, bajo ese punto de vista, los soviéticos no se han equivocado, lo han hecho bien. ¿Qué es lo que pasa? Sí, antes de seguir. A esa altura, estando al fondo de la barcaza, estadísticamente el cargador automático está a menos de 1 metro de altura. Realmente es unos 70, 80 centímetros no más del suelo, ¿vale? La probabilidad de que un impacto llegue a esa altura, entre el suelo y 80 centímetros de altura, sobre todo teniendo que darle en ese hueco, es de un 10% más o menos. ¿Cuál es el problema? El problema es que el carro T-72 fue diseñado específicamente para ser muy pequeño, porque si eres más pequeño, eres más difícil de acertar. Sin embargo, ¿en qué aspecto metieron los soviéticos la pata? Ellos metieron la pata en que, bueno, metieron la pata no. Digamos que le pusieron, que le dieron más prioridad a hacer el carro de combate más pequeño que mejorar la protección de la munición. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hicieron el carro muchísimo más pequeño para que sea difícil de tratar. Eso automáticamente reduce el espacio interno. Si el espacio interno es reducido, tengo menos espacio para proteger a la munición que tengo dentro. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el T-72 tiene tiene varios tanques de combustible, pero tiene dos. Este que está en la parte trasera de la barcaza, que vemos aquí, y luego tiene otro que está al lado del conductor, si no me equivoco, al lado del conductor a la derecha. Y ahí tiene otro pequeño tanque de combustible. Esos dos tanques de combustible tienen estos agujeros. Y en esos agujeros es donde yo meto la munición. La munición es de 2 piezas, o sea, tengo proyectil y luego tengo carga propulsora. Entonces yo meto los proyectiles carga propulsora en esos agujeros. ¿Por qué? Porque un tanque diésel me protege contra los efectos de la metralla y todas esas cosas, hasta un cierto grado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que con este tanque externo trasero y el tanque frontal de combustible al lado del conductor a la derecha, conductor, ¿qué pasaba? Que yo tenía más o menos un 25% de la munición bajo protección. Todo el resto de la munición que estaba en el carro no tenía ningún tipo de protección. Tampoco la munición que estaba en el cargador automático. Entonces, ¿por qué por qué ocurre eso con el cargador automático, donde la torre sale volando y todas esas cosas? Eso tiene una explicación relativamente fácil. El T-60, fíjate, el T-72 es tan pequeño que la munición está repartida por todo el interior de todo el carro. O sea, tiene unos proyectiles en la parte de atrás, luego tiene uno en el lado del artillero, luego tiene otro en el lado del comandante, luego en el frontal. Por todos lados, donde hay un hueco, ahí hay un proyectil, o varios, ¿no? Tienen que hacerlo, porque el carro es muy chiquitito.
¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el carro es impactado y su blindaje es penetrado, hay una muy alta probabilidad, o sea, una probabilidad a efectos prácticos del 75%, bueno, 75% no, del 25%, de que ese chorro de carga hueca o la flecha o la metralla que surge de esta, que impacte o sea, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que esa metralla o la carga hueca impacte en una munición que está colocada fuera del cargador automático y que está fuera de los tanques de combustibles. Entonces, esa munición, como no carece de cualquier tipo de protección, es impactada, se incendia, provoca un fuego, una deflagración. Esa deflagración ocurre con... o sea, se traspasa a otras municiones, se va traspasando de una munición a la otra y luego tarde o temprano llega la munición del cargador automático y entonces explota. Entonces, cuando vosotros veis T-72 que han sido impactados, muchas veces se ve que viene el misil, impacta, penetra el blindaje y ves primero solo humo. Luego después ves un fogonazo y el fogonazo se acaba. Un par de segundos después viene otro fogonazo y también se acaba. Y luego ves otro tercer fogonazo ya más grande y luego un cuarto o quinto fogonazo donde ya sale todo. Y ahí se ve perfectamente muy bien como ves externamente como esa deflagración va pasando de una munición a la otra, ¿no? De ahí que se vea eso. Hace poco me pasaron un vídeo a mi blog, donde se ve exactamente eso. Se ve como un T-72 fue impactado en el lateral de la torre en Siria y se ve exactamente como ocurre un fogonazo, se apaga, luego otro fogonazo, se apaga, luego otro fogonazo más grande y todo eso, ¿no? Aún así, tras el primer impacto, uno de los tripulantes consiguió evacuar el carro con éxito, ¿eh? Entonces, esa es la cosa. Entonces, eso es el primer aspecto que creo que había dicho. O sea, munición penetra el blindaje y acierta algunas de las municiones que están fuera de los tanques de combustible y fuera del cargador automático, ¿vale? Y eso es lo que se incendia y genera ese efecto en cadena. La segunda cosa que también puede pasar, ¿vale? Es que esa metralla o esa carga hueca impacte de tal forma que la metralla no va hacia adelante, sino que va hacia abajo. Entonces, o rebota por algún lado y va hacia abajo, o va directamente hacia abajo, y esa metralla golpea directamente el cargador automático. Entonces, la munición que está ahí dentro tampoco no tiene ninguna protección ni nada. Entonces, ahí es cuando en la mayoría de los casos, o sea, cuando es un impacto directo sobre el cargador automático o indirectamente a través de la metralla sobre el cargador automático, es cuando ve el efecto de la torre voladora, ¿no? Cuando ahí ves que ve un impacto, un fogonazo enorme y luego hace ¡pum! Y sale la torre volando, ¿no? Eso, los soviéticos se dieron cuenta de eso y eso había que mejorarlo. Entonces, ¿qué hicieron los soviéticos? Con la versión T-72B introdujeron un cargador automático blindado. Entonces, el cargador automático tiene una placa de acero de varios centímetros encima del cargador por completo que lo ocupa todo. Luego tiene otra placa también de varios centímetros de grosor que va alrededor de todo el cargador automático y luego otra más por debajo. Debajo no estoy seguro. Ahí no estoy del todo seguro. Algunas fuentes dicen que sí, otras dicen que no. No he visto ninguna imagen al respecto. Lo que sí está claro es que encima la tiene. Eso ya se ha visto. Y a los laterales también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que aquí ya si quieres incendiar la munición que está en el cargador automático, ya necesita un impacto directo sobre este, lo cual es estadísticamente no imposible, pero muy difícil de conseguir, ¿eh? Y ya aquí lo único que ya queda es la munición que está fuera del cargador automático y fuera de los tanques de combustible, que es la que no tiene ninguna protección. En el caso de los T-72B,
que son los primeros que llevaban ese cargador automático blindado. Aquí hemos pasado a que ahora solo un 25% de la munición está sin protección, mientras que el resto, mientras que en la versión anterior era el 75% la que no tenía protección. O sea, aquí se ha hecho un salto muy grande en la supervivencia post-penetración. Por eso de ahí que es muy común ver T-72 exportado donde la torre sale volando, pero es bastante más raro verlo en carros rusos, que ocurra eso. Eso lo mitigaron, por ejemplo, en la guerra de Chechenia también, porque hubo carristas en la guerra de Chechenia que solo llevaban la munición que podía estar bajo protección. O sea, no llevaban ninguna munición que estaba fuera del cargador automático o fuera de los tanques de combustible, no llevaban ninguna. Y en esos carros ahí se demostró efectivamente que aun penetrados, la munición no se incendiaba y la supervivencia post-penetración era bastante buena. Por eso digo que eso, aquí hay que saber exactamente cómo y por qué ocurren las cosas, y también hay que tener en mente que esas cosas se pueden mitigar. Por ejemplo, con estas medidas que hicieron los carristas durante la guerra de Chechenia. También hay que tener en mente que eso de las torres voladoras y todas esas cosas, eso solo ocurre con un carro que está completamente cargado de munición. Un carro que ya ha sido empastado, pero que ya lleva un tiempo en batalla y ya ha disparado casi toda su munición, la probabilidad de una torre voladora es prácticamente nula. Eso claro está. Porque también si un carrista es, por ejemplo, inteligente, lo que tú siempre vas a hacer es que siempre, después de cada pequeña batalla, cuando hay una pausa en la batalla, tú vas siempre a procurar recolocar la munición. O sea, vas a coger la munición que está en los tanques de combustible y vas a reponer el cargador automático para que esto esté siempre lleno, para que así siempre tenga tu dotación entera lista para disparar. Y esos agujeros que han pasado, esos agujeros en los tanques de combustible que ahora están libres, pues coloca la munición que estaba fuera y la coloca ahí dentro para que así aumente la protección. O sea, por eso digo que hay tácticas, hay métodos donde se puede mitigar o mejorar este asunto al respecto, ¿vale? Muy bien. Finalmente tenemos aquí en esta imagen, sí, aquí se ve muy bien. Esto es la barcaza del T-72, creo que es T-180, no estoy del todo seguro, creo que es... No, creo que esto es la barcaza del T-80, pero da igual porque aquí lo que nos interesa es la escotilla y es exactamente igual en todos los carros soviéticos. Y aquí vemos la escotilla de emergencia, de salida, que está exactamente detrás del puesto del conductor, ¿vale? Y a esa escotilla pueden acceder todos los tripulantes, ¿vale? Esta imagen que vemos aquí, esta imagen es muy buena. Esta imagen está tomada desde el puesto del conductor cuando éste está mirando hacia atrás por encima de su hombro izquierdo, ¿vale? Entonces, si tú miras por encima de tu hombro, si tú estás en puesto conductor y miras por tu hombro izquierdo hacia atrás, vas a ver esto. Lo que aquí vemos marcado en amarillo, eso es parte del cargador automático. Y lo que está en azul es el asiento del artillero, lo que estamos viendo. O sea, como podemos ver, aunque es un carro diminuto, aún así te ofrece suficiente espacio para que todos los tripulantes puedan acceder a todas las escotillas para evacuar. Entonces, claro, lo que es en términos de evacuación, el T-72 es impecable. O sea, todo lo que se puede tener, el T-72 lo tiene. Muy bien. Entonces, resumen, protección general. ¿Qué se puede decir del águila blanca? Pues el águila blanca está en
está en materia de protección, está exactamente al mismo nivel que el B1 original. Por lo tanto, es un carro que en materia de protección general está al nivel de la década de mediados de los 80. ¿Vale? O sea, lo que está claro es que el águila contra un enemigo que tiene armamento anticarro de lo más modernito, o sea, del siglo XXI, ya estos niveles de protección ya no son suficientes. Eso hay que tenerlo muy claro. O sea, un águila blanca tal y como es, solo te da una protección de los estándares de mediados de los 80. Es una cosa. Sin embargo, también de nuevo hay que decir que eso también se puede mejorar sin ningún problema con un poquito de plata y buena intención. Uy, esto tenía que quitarlo. ¿Vale? Por eso, en fin.